Buenas, la historia comienza dentro del salón de clases, con Nakamura, nuestro protagonista, sentado en un lugar mientras el profesor explica la lección del día. A simple vista parece atento, pero en su mente está en otro lado. Sus ojos recorren el aula hasta detenerse en una sola persona. Sin decir nada, admite para sí mismo interiormente que lleva tiempo sintiéndolo. Está completamente enamorado de su compañero Hirose. Empezamos bien. Ese pensamiento lo hace recordar cuando empezó todo. La escena retrocede al primer día de clases. Durante la reunión escolar, mientras el director habla frente a todos, Nakamura apenas puede prestar atención. Su mirada vaga sin rumbo entre los estudiantes hasta que se detiene de golpe. Entre la multitud aparece Hirose, y eso basta para dejarlo impactado. Se fija en su cabello, en cómo brilla, en sus ojos, en su expresión tranquila y sobre todo, en su maravillosa sonrisa. Todo en él le resulta imposible de ignorar, y sin entenderlo del todo, ese instante basta para que nazcan sus verdaderos sentimientos de amor. Y bueno, piensa que lo está saludando y se pone tímido, pero está saludando al otro. Mal ahí, hermano. Un mes después, la situación no ha cambiado. Nakamura sigue sin poder hablarle porque los nervios lo dominan. Un día, las clases terminan y ambos se quedan solos en el salón. Para Nakamura es la oportunidad perfecta. Empieza a enseñar mentalmente lo que quiere decir. Imagina cómo iniciar la conversación e incluso cómo podrían volverse amigos. Pero cuando intenta acercarse, su cuerpo se queda rígido y no responde. Hirose termina lo que estaba haciendo y se prepara para marcharse. En eso Nakamura siente que su oportunidad está a punto de irse, así que reúne el valor y da un paso hacia él. Apenas logra acercarse cuando el contacto visual lo deja completamente paralizado. Yo de aquí no soy, dice el muchacho. No puede, sin decir nada, sin saber cómo reaccionar, se da la vuelta y sale corriendo sin pronunciar una sola palabra. Y a ver, los escenarios mentales de Nakamura nos representa a más de uno. Así poco después regresa al salón y Hirose está por marcharse cuando, sin darse cuenta, deja caer un pañuelo. Nakamura lo ve y entiende que puede ser su ocasión para arreglar lo ocurrido. Se apresura a recogerlo, pero otra compañera también se le acerca con la misma intención. En su intento por adelantarse, termina pisando el pañuelo antes de levantarlo. Y en su mente ya está viendo a la otra como una rival inesperada, diciéndole: aléjate de mi hombre, bueno, mentalmente. Y cuando finalmente se lo entrega a Hirose, él observa con curiosidad y le pregunta por qué lo pisó antes de recogerlo, si acaso le cae mal. Y Nakamura se queda sin respuesta, atrapado entre la vergüenza y el hecho de que otra vez su intento de acercarse no salió como esperaba. Frente a su pulpo mascota, promete que no se rendirá y que encontrará la forma de hablar con él y lograr acercarse. Así, el día siguiente, durante la clase de cocina, ve una nueva oportunidad. Hirose aún no está presente porque sale a buscar un ingrediente, pero cuando regresa y se pone un delantal, Nakamura no puede evitar quedarse mirándolo. La imagen lo distrae por completo, llevándolo a imaginar situaciones que lo alejan a otra vez de la realidad. Pero regresando, porque se disoció el muchacho, intenta acercarse, pero Hirose está rodeado por sus compañeros amigos. No encuentra el momento adecuado para hablarle. En eso, una profesora se ausenta del salón y deja instrucciones claras. Sin muchas opciones, los estudiantes comienzan a organizarse y en medio de la actividad, alguien encuentra unos pulpos en el área de lavado. La reacción general es de rechazo, pero Nakamura se acerca sin dudarlo y lo sostiene con cuidado. Para él, no son desagradables. Hirose, al observar esto, decide imitarlo, tomando uno también, y poco a poco los demás pierden el miedo y la tensión disminuye. Sin embargo, surge la duda de si esos pulpos serán usados en la clase. La idea incomoda al grupo, así que intentan mantenerlos con vida porque se van a morir, ¿verdad? Y cuando Hirose intenta usar el agua del grifo, Nakamura interviene rápidamente para detenerlo, explicando que eso podrá dañarlo. Otros sugieren alternativas, pero ninguna resulta adecuada. En ese momento, un profesor entra al salón y aclara que los pulpos no son para cocinar, sino para otra utilidad. Se lo lleva, aunque nota que falta uno. Después de eso, Nakamura se aparta y se siente solo, preocupado por cómo pudo haber sido percibido. Mientras está ahí, Hirose se acerca y le habla con naturalidad. Le pregunta qué hace tan apartado. Nakamura responde con dificultad, pero logra mantener una breve conversación. Hablan sobre los pulpos y la experiencia de verlos tocado. Observan sus brazos y notan las marcas que les dejaron las ventosas. Y justo en ese momento parece perfecto para avanzar, decirle que lo ama. Pero no, vamos al primer episodio, así que no podemos hacer todavía eso, ya que Nakamura intenta reunir el valor necesario para pedirle que sean amigos. Pero antes de poder decirlo, Hirose se distrae al notar el pulpo que faltaba, así que decide llevárselo con el profesor. La oportunidad desaparece una vez más. Antes de irse, el pulpo libera tinta y mancha el rostro de Nakamura. Hirose no puede evitar reír al verlo, y aunque no logró decir lo que quería, Nakamura se queda con esa reacción, esa sonrisa.
ya que haber provocado esa risa le resulta suficiente por el momento, ya que muchachos, mi hermano es un migajero. ¿Por qué te conformas con tan poco? Ay, eres igual que todos los que están viendo estos videos, unos migajeros. Más tarde en su habitación revisa mangas BL como todos ustedes, y no yo, a veces, ¿eh? Lo observa con atención, analizando como si fuera una guía para entender cómo acercarse a Hirose. Mientras pasa la página, su expresión cambia poco a poco, hasta que termina riendo por lo que imagina. Desde otra habitación, su hermana le pide que guarde silencio, porque cállate un poquito. Así, a la mañana siguiente, dentro del salón, varias compañeras conversan entre ellas un anime que una de ellas había escuchado mencionar. La charla avanza hasta que otra comenta que imaginó a dos personajes de la historia en una relación distinta al original. Un fanfic. La conversación se mantiene entre risas hasta que de pronto una de ellas nota algo en el suelo. Una cuchara parece cerca de los escritorios. La reacción es inmediata, las chicas se alteran y se apartan rápidamente, dejando el espacio libre porque pues es una cucaracha y qué miedo. En ese momento Nakamura llega al salón sin entender lo que ocurre y antes de que pueda preguntar, una de sus compañeras lo empuja hacia el frente señalando el insecto y pidiéndole que se encargue. Nakamura duda sin saber cómo reaccionar, pero al notar que Hirose está presente decide actuar. Intenta mostrarse valiente, convencido de que si resuelve la situación podría llamar su atención, así que toma un cuaderno y se acerca con cuidado, dispuesto a atraparla. El intento falla y la cucaracha termina metiéndose en su ropa, provocando que Nakamura pierda el control y comienza a moverse con desesperación, intentando quitársela sin éxito. Justo en ese momento, Hirose se acerca sin dudarlo y comienza a buscarla, revisando por encima de su uniforme hasta encontrarla. Finalmente logra sacarla y alejarla del salón. Todo ocurre demasiado rápido y Nakamura se queda inmóvil, asegurando que acaba de pasar. Pero como es un migajero, se va a quedar conforme con que le haya tocado. Creo, así son los migajeros. Más tarde, durante el recreo, se aparta para comer. Lleva consigo uno de sus mangas Boys Love BL y abre mientras come. Al avanzar en la lectura, llega a una escena donde los personajes comparten comida de forma cercana. Sin darse cuenta, comienza a imaginar una situación similar con Hirose, lo que lo distrae por completo. Y al terminar el descanso, se dirige de nuevo al salón. Pero en el pasillo tropieza con un trapeador y cae al suelo. El golpe lo toma por sorpresa. Mientras intenta levantarse, Hirose aparece y le pregunta si está bien. Nakamura responde afirmando que no le ocurrió nada, tratando de tranquilizarse. Sin embargo, algo queda en el suelo. Hirose recoge el objeto y lo observa, el manga que Nakamura llevaba. Al preguntarle si es suyo, Nakamura lo niega de inmediato. Hirose, sin insistir demasiado, supone que pertenece a alguien más del salón y decide llevarlo para preguntar. Dentro del aula nadie lo reclama y Nakamura observa la situación en silencio, recordando una experiencia similar en el pasado, sin intervenir en ningún momento. Así, al finalizar las clases, recuerda que necesita entregar un formulario, por lo que se dirige a la sala de profesores y al entrar encuentra a uno de los docentes revisando el manga. El profesor comenta que la historia presenta una visión idealizada de las relaciones. Nakamura escucha sin responder, toma el formulario y se retira después de completarlo. Más tarde decide pasar por una tienda para buscar otro tomo, ya que se lo llevaron. Mientras revisa los estantes, se da cuenta de que no está solo. Hirose también está ahí. Al verlo, Hirose intenta recordar quién es. Menciona varios detalles de encuentros anteriores hasta que finalmente lo identifica. A partir de eso, ambos se presentan correctamente por primera vez. Hirose le pregunta qué está buscando y Nakamura, al darse cuenta de que se encuentra en la sección de BL, intenta justificar su presencia, pero Hirose responde con naturalidad, señalando que no hay problema con sus gustos. Y cuando le pide que le muestre qué estaba buscando, Nakamura toma un ejemplar al azar sin fijarse bien el contenido. Y no es lo que esperaba. Hirose lo observa por un momento sin hacer comentarios adicionales. Luego se despide y se retira. Nakamura permanece en el lugar inmóvil procesando lo ocurrido. Y bueno, es como si le haya mostrado Yarichi Beach Club. Solo imagínate eso, o sea, no es una buena impresión. Así, mientras los chicos se encargan de la limpieza, tres compañeras empiezan a observar con demasiada atención. Su comportamiento les parece sospechosamente cercano, casi como si hubiera algo más entre ellos, y no tardan en bombardearse entre sí comentarios y teorías, fanfics en su mente. En medio de esa curiosidad aparece Shumi, una estudiante preparatoria de 15 años que a simple vista no tiene nada fuera de lo común. Sin embargo, esta, como ustedes, es una fugoshi bastante tímida, y eso hace que a todo su alrededor cobre una matiz distinta. Como alguien así, es evidente que la situación puede volverse interesante en cualquier momento. Y durante la clase de artes, la profesora decide escoger un modelo al azar. Como corresponde elegir al número 20 de la lista,
ya que lo hizo por listas, el turno recae directamente en Hirose. Para Nakamura, eso se siente como si el universo le hubiera concedido un favor especial. Es la excusa perfecta para observarlo sin tener que esconderse ni parecer sospechosamente sospechoso. Y aunque pensándolo bien, su entusiasmo tampoco ayuda mucho a disimular que digamos. Aún así se concentra en memorizar cada detalle, algo que normalmente solo podía hacer de reojo. Él no deja de fijarse en lo delicado que le parecen sus ojos. Dura poco, ya que al ver lo que ha hecho Hifumi, la diferencia resulta demasiado evidente y su ilustración destaca mucho más que la de los demás. En eso Hifumi nota que alguien lo observa y al levantar la vista se encuentra con Nakamura mirándolo fijamente. Se queda completamente paralizada. Apenas termina la clase, decide salir del salón lo más rápido posible, pero Nakamura la sigue sin perder el tiempo y le pregunta su nombre. Ella cree que se trata de un intento de coqueteo y se prepara para rechazarlo, aunque la situación da un giro inesperado cuando Nakamura le dice que es su fan y le pide su dibujo. La sorpresa es tan grande que Hifumi simplemente se lo entrega. Él le agradece con entusiasmo y se marcha como si nada, dejándola completamente confundida. Más tarde en el salón, Hifumi conversa con sus compañeras. Ellas le preguntan qué chico le interesa y la pobre no sabe cómo reaccionar. Cuando aclaran que se refiere a posibles parejas entre chicos, su actitud cambia por completo ya que es una fugoshi. Según ella, Hirose le parece bastante lindo, algo como lo que todos coinciden. Le pasa su cuaderno para que dibuje y el resultado muestra claramente un escenario romántico entre chicos. Yuka y Masako quedan impresionadas con su talento y empiezan a revisar el resto del cuaderno. Entre las páginas se encuentran otro personaje y le preguntan quién es. Hifumi, avergonzada, admite que se trata de Nakamura. Ellas interpretan eso como un posible enamoramiento, pero Hifumi lo niega. Explica que sus ojos suelen quedar ocultos por el flequillo, pero cuando los vio de cerca le parecieron claros y honestos, algo que le llamó mucho la atención. Justo en ese momento, Nakamura entra al salón y sus amigas creen que es la oportunidad perfecta para que se declare. Hifumi lo niega de inmediato y todo se vuelve un pequeño caos, y entre insistencias el cuaderno termina cayendo justo a los pies de Nakamura. La situación parece desastrosa, pero él solo lo recoge y regresa a su asiento sin decir más nada. Yuka y Masako creen que lo arruinaron todo y se disculpan con Hifumi. Sin embargo, Nakamura lo llama y le pregunta si puede hablar con ella. En realidad no busca privacidad, solo le entrega el cuaderno y le pide que lo dibuje llevándose bien con Hirose. Nadie esperaba algo así, así que poco después Hifumi le muestra el resultado y Nakamura rompe en llanto. Agradece que incluso lo haya hecho en formato manga y vuelva a declararse su fan. Le dice que encontrará con ella la próxima. Aunque debería sentirse incómoda, Hifumi está feliz mientras tenga una excusa para estar cerca de él. Y a ver, estaba a punto de rechazarlo y ahora lo quiere. Qué raro. En la clase de gimnasia compartirán el gimnasio con los chicos, así que Yuka y Masako dicen que Hifumi tuvo suerte. Ella intenta ignorarlas, pero cuando llega el turno de Nakamura para jugar voleibol, todos esperan ver algo impresionante. La realidad es otra. No solo no es bueno, su desempeño resulta bastante desastroso. Aún así Hifumi le parece adorable. Así después de clases, Nakamura recibe ejercicios extras y va a la bodega de gimnasia. Allí se encuentra con Hifumi, quien le dice que estaba ordenando cosas y descubrió una rata con sus crías. Confiesa que le parecen lindas y se disculpa porque no todos comparten ese gusto. Para su sorpresa, Nakamura dice que a él también le gustan y que es amable de su parte no haberlas molestado. Eso deja a Hifumi completamente nerviosa, pero en ese momento llega Hirose, también llega y se une a ellos. Los tres coinciden en que será mejor ocultar los animales para que no los eliminen, pero mientras están dentro, alguien cierra la bodega sin darse cuenta, así que por más que gritan, nadie responde. Al principio intentan mantenerse tranquilos, confiado en que pronto notarán su ausencia, pero pasan 5, 10, 20 y hasta 30 minutos sin ayuda. Luego de más de una hora, el calor y la sed empiezan a notarse. Hifumi y Nakamura están nerviosos, mientras que Hirose se mantiene relajado. Y bueno, es que Hifumi está nerviosa por estar al lado de Nakamura y Nakamura está nervioso por estar al lado de Hirose y Hirose pues es Hirose, se mantiene relajado. Para distraerse juegan a encadenar palabras. Todo transcurre con normalidad hasta que Hirose, algo mareado, pregunta si a alguno le gusta a alguien. Ambos responden que no y le dice que a él tampoco. El ambiente queda incómodo, así que terminan quedándose dormidos. Pasando horas después, Nakamura despierta y encuentra a Hifumi recostada en su hombro, pero lo que realmente le afecta es estar
sentar cerca de Hirose e incluso puede percibir su aroma. Se siente tentado a acercarse más, aunque la situación se corta cuando finalmente los profesores los encuentran. Así, en el auto del profesor, Nakamura se preocupa pensando qué podría contarle a los otros. Mientras tanto, Hifumi recuerda lo que vio dentro de la bodega y empieza a atar cabos. Todavía no lo tiene claro, pero al observar cómo Nakamura mira a Hirose, todo comienza a tener más sentido. Nakamura le pregunta si se encuentra bien y él responde que sí, quedándose con la impresión de que él es amable y atento, algo que le gusta cada vez más, generando un triángulo amoroso. Bueno, Hirose no sé a quién le gusta, ¿verdad? Pero pues bueno. Y bueno, así pasamos al mañana siguiente, donde mientras Nakamura se imagina nuevamente que es amigo de Hirose, está completamente feliz por el manga que le dibujaron, ya que representa todo lo que él quiere con él. Así, mientras siguen caminando, pasan junto a un acuario. Hirose se queda parado y ve un pulpo pasando. Se queda impresionado, así que recuerda vagamente algo y le pregunta a Nakamura si acaso a él le gustan los pulpos. Este mismo se queda paralizado de la emoción, ya que Nakamura recordó que le gustan los pulpos. Recordó aquella vaga conversación que tuvieron en clase, preguntándole el por qué le gustan tanto. Pero justo en ese momento recuerda cosas del pasado, cuando igualmente se dejó llevar por su gusto por los pulpos, ocasionando que lo tacharan de otaku, generándole una inseguridad, la cual es la principal razón por la cual no convive mucho con los demás. Así que mejor decide quedarse callado y decir que no le gustan tanto, recordando aquellos traumas del pasado. Pero en ese momento el amigo de Hirose menciona la hora, así que salen corriendo de inmediato. Y Nakamura por su parte se queda callado, pensando y lamentándose el que por fin Hirose se atrevió a hablarle y él lo rechazó como un imbécil, poniéndose a dibujar garabatos en el suelo. Y justo en ese momento llega una pelea azul, diciéndole que si aún no está en ningún club, puede unirse al club de arte porque acaba de hacer una obra majestuosa que pues solo eran rayones, pero pues ya ven cómo es el arte hoy en día, ¿eh? Y bueno, después de insistencia, logra convencer a Nakamura, pensando en que quizás su sueño realmente se vuelva realidad. Pero cuando está a punto de firmar, se da cuenta de que hay un papelito tapando algo, y es que esa no es una clase de arte, sino una clase de ocultismo y de terror. Así que se niega de inmediato. La chica lo sigue, diciéndole que ocupan miembros y no cerraron su club, haciendo que Nakamura se pregunte por qué él, hay mucha gente, a lo que la chica responde que tiene la fachada perfecta, un chico con un aura oscura y un arte horrible. Y bueno, le empieza a explicar de qué va el club, aunque él no quiere, y al finalizar le da un agua bendita maldita que no tiene sentido, y le dice que sirve para que su fortuna funcione, para que se haga realidad lo que quiere. Así que le dice que tiene una semana que utilice el agua, y si algo bueno le pasa, él estará obligado a unirse al club, y sin decir más nada, se va, dejando a Nakamura con la palabra en la boca. Y bueno, después de todo esto termina llegando un poquito tarde a clases. En clase se pregunta que qué hará con esa poción o cosa, agua, ya que emite un olor horrible y tiene miedo de que si la tira le caiga una maldición. Pero justo en ese momento llega Hirose, preguntándole si le gustan los dulces. Él oculta la poción y menciona que sí. En ese momento Hirose saca uno de su bolsa y se lo regala, diciéndole que es por lo de esa mañana. Y sin mucho más nada, se retira. Nakamura queda sorprendido y mira de reojo la poción. Dice que no lo cree. Después pasan una clase y Hirose se sienta a su lado. Mira la poción y dice que no es posible. Después, en clase de voleibol, le cae la pelota a los pies y adivinen quién la juntó. Hirose. Y dice que no puede ser. Y mientras lo sobrepiensa y lo sobrepiensa, dice que no lo cree, ya que no es como que haya pasado un milagro, como que le pidiera que lo acompañaran o se fueran juntos a casa. Pero en ese momento, Hirose le dice que vayan juntos a casa, diciéndole que ocupa ir para donde él vive, recordando que alguna vez le dijo por dónde era y le pide ayuda para ubicarse, ya que no conoce muy bien el terreno. Y de una forma muy educada, le dice que acepta. Y después se dirigen, llegan a la casa del compañero, entregan las cosas y se regresan juntos caminando uno al lado de otro a casa. En ese momento se pregunta si acaso fue por la poción, pero lo sigue dudando. Justo en ese momento, Hirose le pregunta sobre su hermana, sobre cosas triviales. Él se pone a hablar, dejándose llevar nuevamente. Y cuando se da cuenta, piensa que lo arruinó todo. Pero todo lo contrario, Hirose está riendo a carcajadas. Así continúan charlando hasta que cada uno tiene que tomar su propio camino. Nakamura sigue serio hasta que Hirose se va y no puede aguantar la emoción de todo lo que acaba de ocurrir ese día. Justo en ese momento escucha un grito del lugar de donde se fue Hirose.
Antes de que las cosas empeoren, Nakamura llega corriendo en su bicicleta, a punto de atropellar a los maleantes, pero se cae en un pozo. Pero justo en ese momento, Nakamura sale del hoyo como la niña del aro, haciendo que los tres tipos salgan completamente aterrorizados y corriendo. Pero justo en ese momento, Hirose lo ve, se ríe y le ofrece ayuda. Y no, eso que ven no es sangre, es el líquido de la poción que se le reventó la cabeza y por eso está manchado. Justamente llegando a la escuela y mientras regresa por los pasillos se topa a Hirose mirando el mural, donde coincide que está la foto de él, bueno, el retrato como un monstruo, mencionando que en efecto se parece a él. Para dar más tiempo, decidió que haría todo lo posible para acercarse a Hirose y cambiar el rumbo de lo que hasta ahora había sido una serie de fracasos. Pero en otro momento, Nakamura parece estar dormido en su pupitre mientras que Hirose llega por atrás. Nakamura intenta hablarle, pero Hirose se dirige directamente hacia el profesor, haciendo que nuestro protagonista se malviaje, haciendo que incluso su pulpo, mascota, le diga que él es solo un extra en la vida de Hirose. Pero en ese momento el profesor lo despierta. Parece que están en rumbo a la expedición de la escuela. Minutos después llega. Todos bajan del camión en fila, pero en ese momento Nakamura ve nuevamente a Hirose hablando con el profesor, proponiéndose que ese será el día en el cual le propondrá en efecto ser amigos. Se fue muy bajo, tenía que declararse, pero bueno. Esa será su meta en este viaje escolar. Y bueno, una vez reunidos todos los estudiantes, dividiéndose en distintos grupos, y Nakamura tiene el maravilloso privilegio de estar en el grupo de Hirose. Dice que esa era su oportunidad, pero sus compañeros le encharcan tomar las fotos escolares. Tiene que encargarse de tomar foto en todo el viaje. Pero Nakamura no es tonto y aprovecha la oportunidad para fotografiar a Hirose tanto como él quiera. Aunque lo ven como rarito, y sí parece rarito. Y en el camino, mientras avanzaban, sacan un papelito de la suerte y el de Nakamura dice que le va a ir horrible en el amor, diciéndole que ocultar lo que realmente es le causará problemas. Y bueno, aunque no se sabe si es verdad o será mentira, esto queda claramente grabado en la mente de Nakamura, ya que le intenta hablar a Hirose, pero recuerda el papelito, así que no lo hace. Dice que no se rendirá, lo intenta otra vez, pasa lo mismo. Lo intenta una tercera vez y pasa lo mismo. Incluso cuando está a punto de tomar una foto por lo bien que se ve, no lo hace, pensando en todo lo que le dijo aquel papel de la suerte, haciendo que un momento después se reúnan todos para ver dónde van a comer, quedándose Hirose, este tipo, y Nakamura. Hirose parece prestarle atención, preguntándole dónde quiere comer. Pero al estar a punto de hacerlo, aparece el profesor y Hirose se lanza a sus hombros diciéndole profesor. Pobre de mi muchacho. Así que junto al profesor van a un lugar más tranquilo para comer. Así Hirose le hace varias preguntas al profesor sobre cosas mundanas. Todo esto mientras Nakamura los ve callados. Al final terminan y cuando están a punto de pagar, el profesor menciona que pagará todo junto, que él pagará. Los alumnos se sorprenden, pero el profesor menciona que es un secreto. Y nada, se retira diciendo que disfruten del viaje. Obviamente Nakamura mirándolo desde el fondo. Así mientras van de regreso a reunirse con su grupo, piensan en qué más hacer. Pero en eso Nakamura se queda boca abierto con algo que vio. Hirose y su compañero le preguntan qué es. Nakamura dice que no es nada. Bueno, admite que es un acuario que vio por el barrio, diciendo que sería interesante, pero el precio es demasiado alto. Los chicos dicen que les gustaría comprar regalos entre sí y Nakamura dice que es verdad, que es muy caro. Pero en ese momento menciona que tiene que ir a recoger algo, distanciándose del grupo, y obviamente sabemos que va al acuario porque le llama la atención, pero Hirose se queda viéndolo, sabiendo que algo va mal. Obviamente Nakamura no se queda con las dudas y entra al acuario para pasar el tiempo, revisando peces y parejas que están en el acuario porque es romántico. Obviamente lo más importante y que no puede faltar, un pulpo que se encuentra en el acuario. Obviamente lo observa con admiración y mucha felicidad. Así mientras recuerda brevemente lo que acaba de pasar, dice que le hubiera encantado ir al acuario con Hirose, diciendo que es una idea tonta que él nunca aceptaría. Y mientras se resigna, este mismo llega y lo sorprende, mencionándole que sabía que le gustaban los pulpos y ahora que lo vio no lo puede ocultar. Así a medida que avanzan, Hirose se ve entretenido, habla sobre las cosas que le gustan, mientras que Nakamura piensa en sí mismo que no sabe qué hacer. Sabe en ese momento que está completamente enamorado de él y entre sí mismo dice que se alegra
haberse enamorado. Así, ya cuando están terminando, Hirose menciona que hace mucho que no va a un acuario, que eso fue muy divertido, ya que es un lugar tranquilo, callado, un lugar bueno para pensar. Pero en fin, es hora de irse, pero les queda tiempo, así que Hirose le pregunta a Nakamura qué quiere hacer, a dónde quiere ir. Este mismo, muy nervioso, le dice lo mismo, a dónde le interesaría ir. Él lo acompaña. Así que Hirose, sin dudarlo más, recorre el lugar. Se prueban disfraces, van a lugares conmemorativos y simplemente la pasan bien. Hasta que cae el atardecer y se van junto al mar para presenciar este mismo. Así siguen hablando de cosas mundanas hasta que Hirose lo mira, se acerca lentamente y esto es algo que Nakamura lleva esperando por siempre. Pero Hirose solamente le toca el pelo, mencionándole que si se lo corta un poco le quedaría perfecto, haciendo que este Mingo se ponga muy nervioso y diga que se lo cortará de inmediato. Lo que hace reír mucho a Hirose, haciendo que Nakamura piense que todo esto parece un sueño. Pero justo cuando todo estaba viendo muy bien, empezó a ir todo muy mal, ya que llegan a arruinar el momento. Sus amigos y compañeros mencionan que los acompañe ya que irán al ferry a ver mejor el mar. Hirose dice que no le interesa, pero sus amigos mencionan que tienen un descuento para una persona más, no lo pueden desaprovechar y bla bla bla, haciendo que tras la presión social Hirose acepte. Nakamura obviamente se decae, piensa que fue muy bueno para ser real, para que durara mucho, mencionando que todo es culpa de su mala suerte, quedando cabizbajo y preguntándose por qué a él. Pero en ese momento, mientras ve cómo Hirose se ve, no piensa quedarse atrás, así que corre, lo agarra del brazo, como cualquier escena romántica, y le dice un no te vayas. Pero rápidamente se pone nervioso y le dice que es mejor ser honesto con la gente. Si realmente no le interesa ir, que no lo haga. Obviamente no era la intención, pero pues al final Hirose reflexiona y piensa que es verdad. Dicen los amigos que no irán, estos lo llaman un aburrido, pero este ni se inmuta. Al final de todo, es su decisión. Así se van a tomar asiento a otro lado y Hirose menciona que gracias a él se salvó de algo que realmente no le interesaba, haciendo que Nakamura se pare de inmediato, pareciendo que está a punto de confesarle algo, pero le da un sobrecito. Hirose lo abre y es un llavero de un cangrejo, ya que durante el acuario Hirose menciona que le gustan mucho los cangrejos. Este agradece y Nakamura ni se inmuta, más bien está nervioso porque está a punto de decir algo importante. Y a ver, dime que esto no parece una confesión romántica. Le regala cosas, mira cómo se pone, pero al final le dice que siempre ha querido ser su amigo. Hirose mira el llavero, lo mira a él, pero antes de que pueda decir algo, sale corriendo porque mira al profesor. No, dejando completamente destrozado a nuestro protagonista. Él piensa que es todo, no lo volverá a intentar, no funcionó, no lo hará. Pero en ese momento, Hirose le da la mano y lo incita a levantarse. Van y lo que realmente le pide al profesor Hirose es que le tome una foto juntos. Cuando está a punto de tomarla, Hirose sonríe y menciona que pensaba que ya eran amigos, sonando con esta increíble canción. Les voy a dejar aquí el fragmento y díganme que no es cine. Así, días después, con el inicio del verano y las vacaciones, Nakamura comienza a pensar en lo que podría hacer durante ese tiempo. Recuerda claramente que Hirose le dijo que ya podían considerarse amigos, y esa idea se queda fija en su mente. A partir de eso, imagina distintas situaciones en las que podrían convivir juntos, compartiendo actividades propias de esa época. Decide que lo mejor sería invitarlo a algún lugar, como una cafetería, para comenzar a organizar algo. No obstante, al intentar acercarse, alcanza a ver cómo Hirose se retira, perdiendo la oportunidad antes de ni siquiera intentarlo. Sin otra opción inmediata, Nakamura se dirige hacia la librería. Aún así, Reiko aparece junto a otras chicas y lo arrastra sin dar la oportunidad hasta un salón apartado, un lugar cargado de objetos relacionados con lo oculto. Allí, Reiko le presenta el sitio como su castillo y le explica que necesita su ayuda para un experimento. La propuesta consiste en utilizarlo como parte de un ritual para invocar a una entidad maligna. La situación se vuelve tensa rápidamente, pero antes de que avance, alguien interrumpe el lugar. Se trata de Tamura, quien se presenta como presidente del club de teatro y audiovisual. Está buscando material para un proyecto cinematográfico de verano y verlo así me daba miedo, centrado en fenómenos escolares. Al observar el entorno, comienza a criticar los elementos del ritual, señalando que todo parece improvisado. Sin embargo, al fijarse en Nakamura, su atención cambia por completo. Tamura queda impresionado por la apariencia de este mismo. Es feo. Bueno, considerándola perfecta para el tipo de personaje que necesita. Sí,
en otras palabras, sin dudarlo le propone participar en su película. Reiko se opone inmediatamente, argumentando que ella lo encontró primero y que formará parte de su propio proyecto. La discusión entre ambos escala, interrumpida solo cuando uno de los asistentes de Tamura llega con más estudiantes. Entre ellos se encuentra Hirose, quien se sorprende al ver a Nakamura en ese lugar y en esas circunstancias. Ante la falta de alguien que interpretara el papel del fantasma principal, Tamura insiste en que Nakamura es la opción ideal. Aunque inicialmente él no muestra interés, la reacción positiva de Hirose, quien se muestra entusiasmado con la idea, influye directamente en su decisión, así que finalmente acepta participar. Más tarde durante el rodaje, incluso Reiko aparece nuevamente, permaneciendo cerca mientras observan el desarrollo del proyecto. Tamura explica que la historia gira en torno a un grupo de estudiantes que ingresa a la escuela por la noche para realizar una prueba de valor, sin saber que un verdadero fantasma se unirá a ellos. El formato será de falso documental. Para ambientar la situación, Reiko menciona varias leyendas escolares: Hanako en el tercer retrete del tercer piso, que existe un anime, Hanako-kun, el retrato de un antiguo director cuyos ojos permanecen moverse, y un espejo en las escaleras que supuestamente transporta a otra dimensión. Faltó el baby blue de toda la vida. Tamura decide que la oficina del director será el escenario principal perfecto, pero Tsukasa se muestra inquieto debido a que han ingresado sin autorización y los pueden castigar, ¿verdad? Mientras preparan el equipo, un sonido inesperado rompe el silencio. Todos se tensan al percibir una figura en la distancia, lo que provoca que salgan corriendo con distintas direcciones. Tsukasa permanece atrás, centrado en el equipo de grabación. En otro punto, algunos estudiantes se confunden en medio del caos. En paralelo, otro grupo se pierde dentro del edificio. Durante ese momento surgen comentarios sobre Nakamura, dejando ver el interés que despierta en alguno de ellos. A pesar de eso, la tensión del lugar impide que la conversación avance mucho. Finalmente llegan al baño donde supuestamente aparece Hanako. Sin embargo, no ocurre nada, el silencio se mantiene y todo parece confirmar que se trata solo de un rumor. Aún así, por un instante, una sombra parece desplazarse en el lugar, aunque nadie logra asegurarlo con claridad. En otro punto del edificio, Nakamura ha terminado separado del resto del grupo junto a Hirose. Ambos han llegado a un salón donde supuestamente ocurren apariciones. Nakamura entra sin mostrar resistencia, mientras que Hirose avanza con evidente incomodidad. Miedo, tiene mucho miedo. Permanece allí unos momentos antes de salir nuevamente al pasillo. Hirose le pregunta si realmente no le teme ese tipo de cosas. Nakamura responde que no le afectan de manera significativa, que no es algo que influye en él. Aunque Hirose intenta decir que siente lo mismo, su comportamiento dice todo lo contrario. Nakamura lo nota y decide adelantarse unos pasos para ser su héroe, pero en ese caso Hirose lo sujeta por la cintura, justificando que mejor no se separen. Y bueno, es mejor tomarlo de la mano, pero pues cada quien, Nakamura no reacciona de inmediato. Sin embargo, la presión aumenta y comienza a incomodar físicamente, sin saber cómo pedirle que se detenga. El momento se interrumpe cuando Tamura aparece de forma repentina. Había estado grabándolo sin que se dieran cuenta y se muestra satisfecho con el material obtenido. Lo utilizaron a mi muchacho, destacando la naturalidad entre ambos. Hirose se separa de inmediato y Nakamura permanece en silencio, procesando lo que acaba de ocurrir. Poco después, mientras continúan caminando, Hirose vuelve a acercarse y toma la mano de Nakamura. El gesto es inesperado. Nakamura lo percibe como algo irreal, como si no terminara de encajar con la situación, pero aún así no se aparta. Obviamente, esa situación le gusta demasiado. En ese instante, desde el fondo del pasillo, comienzan a escucharse pasos. El sonido es constante y genera tensión entre ambos. Se detienen atentos a cualquier movimiento. La incertidumbre crece hasta que finalmente aparecen dos profesores, quienes habían ido a buscarlos. Así, el grupo es reunido nuevamente y se les informa que deberán entregar disculpas por haber ingresado sin permiso. Además, el proyecto del falso documental queda cancelado por completo y al retirarse del lugar, el ambiente sigue siendo extraño. Nakamura, por su parte, nota la ausencia del contacto que había tenido con Hirose momentos atrás. Baja la mirada, pero al hacerlo percibe algo más. Una presencia permanece cerca de él, silenciosa, acompañándola sin ser vista por los demás. Mira la cara del muchacho. Así pasamos más adelante.
En otro día, donde Hirose es interceptado por uno de sus amigos, quien se le acerca con naturalidad para preguntarle si quiere que vayan juntos a casa. Sin embargo, Hirose rechaza la propuesta con calma, explicando que ya tiene planes con alguien más. Se dirige directamente al pupitre de Nakamura y le propone que regresen juntos a casa. Ambos salen de la escuela y comienzan a caminar lado a lado, manteniendo una conversación ligera, hablando de cosas simples, escuela, el día, detalles cotidianos que no tienen nada de especial, pero que para Nakamura le significan todo. El ambiente es tranquilo, casi perfecto en su mente, y cuando llega el momento de despedirse, Hirose toma la mano de Nakamura, deteniéndose antes de que se aleje. Se acerca más, observa a su alrededor para asegurarse de que están solos y sin previo aviso, lo besa. ¡A huevo, ganó el cine! Pero todo cambia de golpe, perdió el cine. En realidad Nakamura estaba en su habitación, completamente distraído, acariciando su pulpo mascota, bueno, besándola, pero digamos acariciando. Todo esto había sido otro de sus sueños. Más tarde en la escuela, Hirose llega como siempre, saludando a sus amigos con total naturalidad. Nakamura por su parte reflexiona que esas son las primeras vacaciones en las que puede considerarse amigo de Nakamura. Aunque no haya pasado nada extraordinario, para él es un gran avance, ya que se considera su amigo oficial. Decide que debe celebrarlo, convencido de que ahora tiene más libertad para acercarle sin decir nada. Con determinación se planta frente a Hirose, listo para actuar como en su sueño, pero en cuanto lo tiene enfrente, se queda completamente paralizado. Su mente se vacía, su cuerpo no responde y lo único que logra decir, escuchen eso, con torpeza, es un "ay, Oli". ¡Ay, cine! Después de eso, la vergüenza lo consume por completo. Nunca antes lo había saludado directamente, así que no sabe cómo reaccionar ni cómo comportarse. Y para empeorar la situación, otro compañero llega para pedirle prestado el uniforme de educación física a Hirose. Este accede sin problemas, prestándoselo como si nada, demostrando la cercanía que tienen con los demás. Nakamura observa todo en silencio, sintiendo cómo por dentro se derrumba poco a poco. Así, al terminar las clases, este mismo se queda en la aula buscando un libro, mientras el resto ya se ha ido. En ese momento aparece el compañero que había pedido el uniforme, buscando a Hirose. Al no encontrarlo, le dice a Nakamura que en realidad no lo utilizó porque no hubo clases y le pide que se lo deje en su escritorio. Ahora Nakamura se queda solo, sosteniendo el uniforme en sus manos. ¿Qué podrá pasar? Me pregunto qué podrá pasar. Por un instante lo duda, lo piensa, intenta convencerse de que no debería ser nada raro, pero la tentación lo invade. Sin poder evitarlo, se acerca, lo huele y le hace El resultado no es lo que esperaba, ya que huele feo. Aunque ya en clases intenta justificarse mentalmente. Después de todo, pese al olor horrible, como ese Hirose no habría tenido nada de malo. O eso quiere creer por sí mismo para sentirse bien por lo que acaba de hacer. Pero justo entonces uno de sus compañeros aparece y Hirose le devuelve el uniforme, dejando claro que no era de él. Eso significa que el olor horrible que percibió no tenía nada que ver con Hirose. La realización es tan impactante que Nakamura no puede soportarlo y se desmaya en pleno salón. El nuevo compañero del uniforme, sin entender nada, se lo restriega en la cara y lo carga para llevarlo a la enfermería. Mientras tanto, a la salida de la escuela aparece un tipo cuya presencia no pasa desapercibida. Varias chicas se le acercan atraídas por su apariencia, pero él la rechaza diciéndoles: yo tengo mi amorcito. Bueno, dejando claro que no está interesado, ya que se encuentra esperando a un amigo que es muy buen amigo. Así, después en la enfermería, Nakamura finalmente recupera la conciencia y tras salir no puede evitar pensar en lo que habría pasado si alguien lo hubiera descubierto oliendo el uniforme pervertido. Su mente comienza a crear escenarios exagerados donde es juzgado, señalado e incluso expulsado, todo con un dramatismo innecesario, pero bastante intenso. Sigue caminando completamente decaído y cuando de pronto aparece Hirose, quien se acerca preocupado y le pregunta si se encuentra bien. Su tono es sincero, demostrando que realmente le importa como su amigo. Luego, casi de forma natural, le propone que regresen juntos a casa. Nakamura se queda paralizado con mucho miedo y no se podía mover. Mientras caminan, la conversación fluye con tranquilidad, hablan de cosas simples, intercambian comentarios ligeros e incluso llegan a bromear un poco. Para Nakamura, este momento se siente especial, como si todo estuviera saliendo mejor de lo esperado. Sin embargo, al llegar a la entrada se encuentran con un chico, el chico atractivo que se había estado esperando. Este saluda a Hirose con familiaridad, dejando claro que tienen una relación cercana. Menciona que tiene planeada una comida para esa semana, pero Hirose se disculpa, explicando que pensó que era para la próxima. Luego Hirose presenta a Nakamura, presenta al chico llamado Go como su amigo de la secundaria y tras disculparse
Nuevamente con Kou intenta posponer el plan. Por un momento parece que Nakamura ha ganado la situación, pero la ilusión dura poco, ya que Hirose propone que los tres caminen juntos. Así que chiste. Nakamura, aunque por dentro está completamente en desacuerdo, no puede negarse. Acepta, pero en su interior comienza a maldecir la presencia de Kou, sintiendo que invade un momento que debería ser solo suyo, el de sus sueños. De pronto, un profesor llama a Hirose, quien se disculpa y deja a ambos solos mientras atiende el asunto. El ambiente se vuelve incómodo. Kou toma la iniciativa y comienza a hablar. Elogiando a Hirose, lo describe como alguien amable, atento, que también algo torpe. Nakamura escucha en silencio, incómodo, hasta que recuerda que Hirose mencionó que eran amigos de la secundaria. Aprovecha eso y le pregunta a Kou cómo era Hirose en ese entonces. Kou se anima de inmediato, comienza a describirlo con entusiasmo, mencionando que era bajito, con el cabello más corto, y Nakamura cada vez más interesado quiere verlo por sí mismo. Así que Kou saca unas fotografías de su modo. ¿Qué? ¿Por qué tienes eso? Y en cuanto Nakamura las observa, queda completamente impactado. Hirose aparece en diferentes momentos y cada imagen vuelve a sentirse atraído, como si redescubrieran nuevas facetas de él. Se enamoró nuevamente. Kou sigue mostrando más fotos sin notar lo extraño que resulta cargar tantas imágenes. Nakamura no puede evitar pensar lo mismo, pero en lugar de decirlo directamente comenta que deben ser muy cercanos. La respuesta de este mismo contradice todo eso. Explica que en realidad no son tan cercanos como parece. Hirose no responde sus mensajes, evita coincidir con él y nunca le ha permitido conocer su casa o su familia. Además revela que en la secundaria Hirose solía jugar con borradores y que él ha guardado todos los que desechaba. En efecto, es rarito, pero guapo. La situación se vuelve extrañamente competitiva. Entonces Kou hace la misma pregunta: ¿cómo es Hirose en la preparatoria? Nakamura, sin querer quedarse atrás, responde con seguridad. Afirma que hablan mucho y presume varios momentos que han compartido, dejando entrever que su relación es más cercana. Kou parece entender lo que está ocurriendo. Su actitud cambia ligeramente y le pide que le devuelva las fotografías. Nakamura no se rinde, incluso menciona que podría sacarle copias. Y cuando Kou pregunta ¿para qué?, Nakamura saca su carta secreta, una fotografía donde aparece junto a Hirose el día que se hicieron amigos. Le ofrece que si quiere más fotos de Hirose en preparatoria puede hacer copias de esa también. Kou reacciona con celos evidentes, pero no se queda atrás, saca más fotografías ahora cuando Kou era niño. La rivalidad escala rápidamente. Nakamura contraataca mostrando el manga que una compañera dibujó anteriormente en episodios anteriores, utilizándolo como una prueba de su cercanía. Kou, sorprendido, lo acusa implícitamente de ser un acosador, pero Nakamura le devuelve el golpe diciéndole que por qué alguien tendría fotografías de la infancia de otro chico en su mochila y la carga en cualquier momento. Kou se pone nervioso, incapaz de justificar con claridad. Aprovechando la ventaja, Nakamura menciona lo ocurrido durante la prueba de valor. Kou, incapaz de soportarlo, intenta ignorando cubriéndose los oídos, pero luego responde relatando momentos que vivieron juntos en la secundaria. Ambos continúan así durante un largo rato, intercambiando recuerdos como si fueran puntos en una competencia absurda. El tiempo pasa sin que se den de cuenta. El son comienza a ponerse y Hirose no lo ha regresado. Se tarda un chingo. Aún así, siguen discutiendo hasta que finalmente hacen un conteo de sus logros, entre comillas, y Nakamura resulta ser el ganador, superando a Kou por una mínima diferencia, ya que terminaron 102 a 101. ¡Qué pedo! Pero Kou no acepta la derrota, así que saca su última carta, su carta secreta, su maravillosa carta, la cual es el uniforme que Hirose utilizaba en la secundaria. ¡Qué pedo! La intensidad de la situación alcanza un nivel absurdo. Nakamura, sin pensarlo demasiado, distrae a Kou diciendo que Hirose viene. En ese momento aprovecha para arrebatar el uniforme y comienza a correr. Kou lo persigue dando vueltas en círculos mientras intenta recuperarlo. Entonces, sin dudarlo, acerca el uniforme a su rostro y hace lo siguiente. Lo huele profundamente. Kou entra en pánico. Se lanza a intentar recuperarlo, mencionando lo importante que es para él y todo lo que ha pasado junto a él. Raro, muy raro. En medio del forcejeo, el uniforme termina rasgándose con un sonido. Ambos se quedan en silencio por un momento. Todo parece arruinado. Se acabó. Pero al revisar la etiqueta descubren que el nombre no corresponde a Hirose, sino al mismo compañero de antes. La confusión es total y la decepción aún más. Justo en ese momento, Hirose regresa después de tanto tiempo y lo saluda con normalidad y se encuentra con ambos completamente devastados, sin entender realmente qué ocurre. En efecto, tenemos rivales, muchachos. Así, el festival cultural de la escuela estaba a punto de comenzar. Nakamura llega
llegó de último minuto, profundamente emocionado ante la perspectiva de ver a Hirose vestido con el traje de mayordomo, ya que ese iba a ser su proyecto. Sin embargo, la excepción fue inmediata al descubrir que no sería así, ya que Aoki lo había reemplazado en el puesto. Esta situación mantenía a Nakamura de mal humor, irritado por tener que servir las bebidas a ese sustituto en lugar de presenciar lo que tanto había imaginado. O así, un rato después, cuando Nakamura finalmente dispuesto de tiempo libre, decide salir a caminar por las instalaciones para matar el tiempo y buscar a su amado. Así que poco después, volvió visualmente a Hirose entre la multitud. Intentó seguirlo nuevamente, pero terminó perdiendo su rastro entre los pasillos. Al salir, localizó una vez más a su compañero, pero una densa fila de personas le impedía avanzar para alcanzarlo. El motivo de la aglomeración era el puesto de comida de Todoroki, quien demostraba un gran talento culinario y también gozaba de un éxito enorme, riquezas, mujeres y todo eso. Al notar la presencia de Nakamura, Todoroki lo reconoció y le ofreció una porción de alimento, argumentando que necesitaba mejorar su masa muscular para evitar sufrir un desmayo. Dado que todavía no había almorzado, la comida le vino de maravilla, como anillo al dedo, dirá la chaviza. Nuevamente, a solas en el patio, una persona disfrazada con una botarga de oso bastante imitante comenzó a aproximarse a él. Se trataba del profesor Zou, quien le mostró una invitación que le habían entregado para la obra del Club de Teatro Experimental titulada Noche Estrellada. Debido a que no tenía intenciones de asistir, decidió obsequiar el boleto a Nakamura, ya que le cae bien, panas, tras considerar que él sabría aprovecharlo mejor. Él aceptó la invitación y emprendió del regreso hacia los edificios escolares. Al cruzar unas entradas, chocó accidentalmente con una mujer que resultó ser la madre de Hirose. En ese instante, Nakamura experimentó una fuerte agitación en el pecho. ¿Qué? Bueno, sintiendo que su corazón se aceleraba ante una mujer adulta por primera vez en su vida, lo que le provocó un profundo conflicto mental sobre sus propios sentimientos, hermano. Si estás enamorado de Nakamura, es tu suegra. Más adelante, se encontró con una escena caótica en uno de los salones. Tamura se quejaba amargamente debido a su debut como guionista y director estaba en riesgo, debido a que el actor principal se había enfermado, imposibilitando la realización de la obra de teatro, y en cuanto notó la presencia de Nakamura, Tamura no dudó en suplicarle que asumiera el papel para salvar la función. El papel asignado consistía en interpretar a un aldeano que se desvanecía en la mitad de la calle, para luego expirar en brazos de la mujer más hermosa del país. Sin embargo, al asomarse al escenario y contemplar la inmensa cantidad de personas que aguantaban en el auditorio, el pánico y el desánimo se apoderó del inmediato. Sin embargo, al ver entrar a la actriz principal, la sorpresa fue mayúscula debido al impactante parecido físico que compartía con Hirose. ¡Tiene peluca! ¡Es un travesti! Que si entendiste la referencia. Minutos más tarde, la obra de teatro finalmente dio inicio. Tras el diálogo introductorio de la actriz, llegó el momento para que Nakamura saliera a escena. En el instante en el que ella se inclinó hacia él, fue en este preciso instante de cercanía cuando Nakamura se percató de la increíble realidad. No era una chica, sino el mismo Hirose, usando una peluca y vestido de mujer. No importa que sea dama con rama, amigo, tú dale. Por lo que Hirose, metió en su papel femenino, le propinó una fuerte bofetada para hacerlo reaccionar. Acto seguido, llegó el clímax de la obra, el momento más emotivo del vagabundo, donde este debía desfallecer y descansar en los brazos de la bella dama. Al recostarse contra él, Nakamura se sintió conmovido y finalmente logró relajarse por completo, transmitiendo un realismo tan abrupto que el propio Tamura consideraba que el vagabundo realmente parecía haber fallecido para ir al cielo en los brazos de su amada, o su amado, o el travesti, lo que sea. La obra de teatro concluyó siendo un rotundo éxito entre los asistentes. Poco después, vemos a Nakamura ver el tráiler de un nuevo anime que será adaptado. A Nakamura, este manga le encanta. Fuera de eso, Nakamura se encuentra viendo el tráiler mientras va en el tren, rumbo a un evento especial del anime, una firma de autógrafo relacionada con la nueva adaptación. Él menciona emocionado que lleva leyendo mangas desde sus inicios, así que esto es prácticamente un sueño hecho realidad. Pero por otro lado, vemos a Kawamura, quien se encuentra comprando un regalo junto a sus amigas. Después de terminar, ellas le preguntan a dónde le gustaría ir ahora, y Kawamura menciona un lugar especial que quisiera visitar desde hace tiempo, y así termina visitando exactamente el mismo evento pero diferentes partes, contrastando con Nakamura, que está muy cerca de ahí, quien también anda tomando fotografías, aunque en su caso está completamente concentrado en la sección dedicada al manga y la adaptación del anime. El muchacho está
está feliz viendo todo eso, que incluso piensa imaginarse a sí mismo y a Hirose como los protagonistas de la historia. Y bueno, la imaginación de este hombre ya iba tomando caminos raros, bastante raros. Junto después de eso, Kawamura sale junto a sus amigas de la zona de la comida y pasa cerca de Nakamura. Ella les dice que se adelante un momento porque todavía tiene algo que hacer antes de irse. Por otro lado, algo que no dije es que Nakamura se ganó un boleto para la firma de autógrafos del autor del manga. El problema llega cuando ve a Kawamura acercándose. Inmediatamente entra el pánico y decide esconderse, pensando que solo necesita esperar a que ella se vaya, pero la vida claramente odia verlo tranquilo, ya que resulta, parece y acontece que Kawamura también ganó el mismo concurso y tiene acceso al mismo evento especial que él. Y justo en ese momento, anuncian el último llamado para tomar la fila a la firma, haciendo que Nakamura no tenga otra opción más que recurrir a la vieja confiable, cubrirse con un pañuelo para intentar pasar desapercibido. El problema es que termina viéndose todavía más sospechoso. Un guardia de seguridad incluso le llama la atención porque parece literalmente alguien extraño. Eso provoca que Kawamura finalmente lo vea. Ella lo observa unos segundos y menciona que esa postura, esos ojos y esa vibra rara le resultan demasiado familiares, hasta que finalmente lo descubre. Es Nakamura. Así que terminan formándose juntos para la firma. Kawamura está completamente nerviosa porque no hay que olvidar un pequeño detallito importante. A ella le gusta Nakamura, aunque él siga viviendo en otro planeta emocionalmente hablando. Mientras avanza la fila, Kawamura le pregunta qué hace ahí, y Nakamura, ya sin poder ocultarlo más, admite que le encanta el manga, pero para sorpresa de ella responde que ya lo sabía, porque varias veces lo ha visto leyéndolo en la escuela. Incluso le pide perdón por haberlo notado, por si acaso era un secreto. Y después de eso la conversación se vuelve mucho más amena. Kawamura le pregunta cuál es su arco favorito del manga y ambos empiezan a hablar sin parar sobre los personajes, escenas y momentos del manga, tanto que casi no notan cuando empieza oficialmente la firma de autógrafos. Y a medida que se acercaba el autor, él empieza a ponerse cada vez más nervioso. Observa que las interacciones duran apenas unos segundos y comienza a pensar desesperadamente qué podría decirle. Quiere hacerle una pregunta inteligente, agradecerle por la obra, decirle algo memorable, pero piensa tanto que cuando menos se da cuenta, ya llegó su turno. Nakamura se queda paralizado con mucho miedo y no se puede mover por completo frente al autor. No sabe qué decir, no sabe cómo reaccionar y termina tan nervioso que lo único que hace es gritar el nombre de su personaje favorito mientras menciona que le parece muy lindo. Después de hacerlo, quiere desaparecer de la faz de la tierra, pero el autor simplemente sonríe y le responde que a él también le parece un personaje adorable. Entonces le hace un pequeño dibujo improvisado junto a una dedicatoria que dice: no te rindas. Eso basta para convertir a Nakamura en el ser humano más feliz del planeta. Cuando salen del evento, Kawamura se reúne nuevamente con sus amigas y comenta que la pasó muy bien, aunque en el fondo para sí misma admite que disfrutó muchísimo pasar tiempo con Nakamura. Por su parte, Nakamura regresa a casa en el tren completamente feliz. No deja de mirar el dibujo y al observarlo nosotros mejor nos damos cuenta de algo, y es que el protagonista del manga se parece muchísimo a Hirose y tiene la voz de Armin. Detallito. Así, la temporada de invierno había comenzado y para Nakamura existía un objetivo que ocupaba todos sus pensamientos: encontrar el regalo perfecto para Hirose. Mientras imaginaba cómo sería el momento de entregárselo, ignoraba que otra persona tenía exactamente la misma intención, ya que al otro lado del centro comercial, Matsamura también estaba decidido a conseguir un obsequio para él. Días antes de todo esto, Nakamura descubrió que era lo que Hirose deseaba. Se trataba de una camiseta de Aquapest, así que al terminar las clases fue directamente a comprarla. Sin embargo, apenas llegó, se encontró con un obstáculo inesperado. Su rival soñado y temido era Matsamura. También había ido a traer el mismo artículo. Los dos empezaron a enfrentarse verbalmente, cada uno convencido de que tenía más derecho de regalar aquella prenda. Nakamura aseguraba haber escuchado personalmente a Hirose mencionar que la quería, pero Matsamura respondió que incluso había recibido la petición de manera directa. La discusión terminó llamando demasiado la atención, y mientras ambos perdían el tiempo peleando, alguien más compró la última unidad disponible. El vendedor les informó que el producto se había agotado debido a la enorme popularidad de la franquicia. No obstante, le dio una nueva esperanza al comentar que otra sucursal recibiría una unidad más tarde. Sin pensarlo dos veces, ambos salieron disparados para intentar llegar primero. El recorrido no fue sencillo. El centro comercial estaba abarrotado de personas y Nakamura decidió utilizar las escaleras mecánicas para avanzar más rápido.
pero la multitud dificultaba cualquier movimiento, mientras que su rival logró tomar ventaja gracias a un ascensor que llegó en el momento justo. Los inconvenientes siguieron apareciendo, ya que algunas zonas estaban cerradas por mantenimiento y el paso se volvía cada vez más lento. Aún así, Matsamura tampoco tuvo un trayecto sencillo, ya que un grupo de niños bloqueaban constantemente su camino. Finalmente, llegaron casi al mismo tiempo a la siguiente tienda. Sin embargo, allí también había una enorme cantidad de clientes. La rivalidad entre ambos seguía creciendo, mientras la discusión sobre quién debía ser la persona que entregaría el regalo a Hirose. Los dos podían imaginarlo usando aquella camiseta, lo que solo aumentaba sus ganas de conseguirla. Para su desgracia, la prenda volvió a agotarse antes de que pudieran comprarla. Y cuando parecía que todo había terminado, alguien mencionó que otra tienda, ubicada más al fondo del segundo piso, acababa de recibir varias unidades, así que la competencia comenzó nuevamente. Cada uno tomó una ruta diferente para intentar obtener ventaja. Durante la carrera, Nakamura se encontró con un niño pequeño que parecía completamente perdido. Aunque la urgencia por llegar a la tienda seguía presente, no pudo ignorar la situación y se acercó para preguntarle dónde estaban sus padres, y descubrió que el niño no lograba encontrar a su madre. Sin saber bien qué hacer, recibió ayuda inesperada cuando Matsamura apareció y él sugirió llevar al niño al área destinada para menores extraviados. Ambos colaboraron hasta que después de varios minutos la madre apareció y pudo reunirse con su hijo. Agradecida, le dio las gracias por haberlo cuidado a ambos, ya que solo parecen una pareja. A cada quien, nada más adelante aceptarán esto que dije. Cuando regresan a la competencia, descubrieron que las camisetas ya se habían agotado una vez más. Ante esa situación, Matsamura decide rendirse. Considera que seguramente existen otros regalos que podrían hacer feliz a Hirose, así que prefirió buscar algo diferente. Antes de separarse, Nakamura le agradeció la ayuda que había brindado con el niño, ya que sin él no lo hubiera logrado, ya que le daba miedo. Después de despedirse, siguió pensando en qué podría regalar a Hirose, hasta que una idea apareció en su mente, así que al día siguiente llevó consigo 2 lápices que había comprado. Aunque le parecían bonitos, dudaba que fueran del gusto de Hirose. Mientras pensaba en ello, uno de los lápices cayó al suelo. Hirose lo recogió y le preguntó si era suyo. El diseño con forma de pulpo hacía evidente la respuesta. Nervioso, Nakamura dijo que podía quedárselo si quería, explicando que había comprado 2 por error y no sabía qué hacer con el que sobraba. En cuanto pronunció esas palabras, comenzó a arrepentirse. Sentía que había dado la impresión de estar entregando algo sin importancia. Sin embargo, Hirose sonrió, agradeció el gesto y comentó que el lápiz le gustaba demasiado. La felicidad de Nakamura duró hasta que notó algo inesperado. Es que Hirose ya llevaba puesta la camiseta de Aqua Pez. Entonces le explicó que había reservado esa edición especial con bastante anticipación. Al escuchar esto, Nakamura comprendió que todos sus esfuerzos habían sido innecesarios. Aún así, decidió que la próxima vez investigaría mejor para encontrar el regalo que realmente pudiera sorprenderlo. Tiempo después, una mañana, Nakamura notó que su cabello había crecido demasiado, así que decidió ir a cortárselo. Todo iba bien hasta que su hermana entró repentinamente a la habitación para preguntarle cuántos mochis quería desayunar. La distracción provocó un accidente y terminó arruinando el corte de cabello. Molesto por el resultado, salió a buscar ayuda profesional. Primero intentó acudir a una barbería conocida, pero descubrió que el encargado estaba ausente, así que regresar a casa tampoco parecía una opción segura, así que continuó buscando hasta encontrar un establecimiento que ofrecía descuentos por ser nuevos clientes. Antes de entrar se imaginó un escenario perfecto, pero al entrar recibió una atención que lo puso muy nervioso. Apenas sabía qué pedir y cuando una de las trabajadoras le preguntó qué tipo de corte quería, respondió tímidamente que solo deseaba arreglar un poco el flequillo. La pelucora comenzó a trabajar, mientras mantenía una conversación constante sobre distintos temas. Aunque intentaba ser amable, Nakamura solo quería terminar cuanto antes. Se había agentado el muchacho. Conforme avanzaba el corte, empezó a sentir que estaban quitando mucho más cabello de lo que había solicitado. Sus temores terminaron haciéndose realidad. La trabajadora se dio cuenta de que había cortado demasiado y se disculpó repetidas veces. Incluso se ofreció a no cobrarle, intentando convencerlo de que el resultado no era tan malo. Así que cuando llegó a casa, tanto sus hermanas Kana como su madre quedaron sorprendidas al verlo. Para su alivio, ambas coincidieron en que el nuevo aspecto le quedaba bien. Al día siguiente, mientras entraba al salón, Hirose estuvo a punto de chocar con un estudiante al que no reconoció de inmediato. Durante unos segundos se quedó observándole, preguntándose quién era aquel chico. Más adelante llegó a la celebración en la que los estudiantes acostumbraban a intercambiar chocolates y pequeños obsequios. Kana preparaba regalos para sus amigas, mientras otros compañeros también compartían detalles entre sí. Incluso algunos optaban por entregar presentes distintos. Nakamura, por su parte, había preparado un chocolate
chocolate especialmente para Hirose. Aunque ese tipo de intercambios era algo normal, no lograba evitar sentirse extremadamente nervioso. Durante la siguiente jornada buscó el momento adecuado para encargarse y entregárselo. Cuando creyó haber encontrado la oportunidad perfecta, un profesor le pidió que llevara varios cuadernos a otro docente. La tarea lo obligó a posponer sus planes y cuando terminó pensó que ya era demasiado tarde. Convencido de que había perdido la ocasión, caminó por la escuela sintiéndose decepcionado. Sin embargo, cerca de los casilleros se encontró inesperadamente con Hirose. Ambos conversaron brevemente. Hirose le preguntó qué había estado haciendo y Nakamura explicó el encargo que había recibido. La tensión entre ellos era evidente. Los dos parecían nerviosos por razones que ninguno expresaba abiertamente. Después de un momento de silencio, Hirose preguntó si había recibido chocolates ese día, y cuando Nakamura respondió que no, el ambiente se volvió todavía más extraño. Parecía que Hirose quería decir algo importante, pero finalmente se detuvo y le pidió que olvidara la pregunta. Al regresar a casa, la familia Nakamura interpretó su estado de ánimo como una simple decepción por no haber recibido regalos. Sin embargo, él estaba pensando en algo completamente diferente. No pude dejar de recordar aquella conversación y comenzó a imaginar la posibilidad de que Hirose hubiera querido confesarle algo. Aún así, intentó no dejar llevarse por sus pensamientos. Decidió que la próxima semana simplemente le propondría regresar juntos a casa. Cuando llegó el momento, se acercó a Hirose al finalizar las clases y le hizo una invitación. Sin embargo, recibió una negativa educada. Hirose le explicó que ya tenía planes para volver acompañados de otra persona. Aunque la respuesta le dolía, Nakamura trató de convencerse de que tendría otra oportunidad más adelante, pero justo cuando abandonó la escuela, observó algo que lo dejó inmóvil, ya que Hirose se marchaba junto a una chica. Al ver a Hirose marchándose acompañado por una chica desconocida, Nakamura quedó completamente desconcertado. Como no sabía quién era, escuchó las explicaciones de sus compañeros, quienes aseguraban que se trataba de Han, un estudiante bastante popular por supuestamente habían comenzado a salir con Hirose. Hacía poco tiempo. Aquella noticia cayó con fuerza sobre él. Intentó comprenderla y aceptarla, pero cada vez que pensaba en ello sentía una incomodidad que no podía ignorar. Le resultaba difícil asumir que la persona que ocupaba sus pensamientos ahora estuviera en una relación con alguien más. Con el paso de los días comenzó a ver a Han con frecuencia. La joven se acercaba a buscar a Hirose después de clases y los rumores sobre ellos no dejaban de circular. Escuchar constantemente los comentarios de los demás solo hacían más difícil la situación para Nakamura. Aunque intentaba convencerse de que aquello era solo natural, no pudo evitar sentirse herido. Mientras caminaba por la ciudad, observaba las parejas que encontraba a su alrededor. Y también reflexionaba sobre ello. Sabía que Hirose era una buena persona y que Han también parecía alguien agradable. Desde fuera parecían encajar perfectamente el uno con el otro. Por esa razón comenzó a repetirse de que debía alegrarse por él, ya que si Hirose era feliz, entonces él también debía serlo y sentirse satisfecho. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Aunque intentaba mantener esa idea en su mente, las noches se volvían cada vez más difíciles. Apenas podía comer y terminaba llorando cuando estaba solo. Nunca imaginó que aquello pudiera afectarlo de una manera tan profunda. Buscando algo que le diera consuelo, acudió al manga que le dio Fifumi. En aquellas páginas existía una versión diferente de la historia, una donde los sentimientos entre él y Hirose eran correspondidos y ambos podían compartir la felicidad que tanto deseaban. Una noche, incapaz de soportar todo lo que estaba sintiendo, salió de casa en bicicleta. Tras recorrer una larga distancia, se detuvo y permaneció solo con sus pensamientos. Intentó convencerse una vez más de que nada había cambiado realmente. Seguían siendo amigos y eso debía bastarse. Quería alegrarse por la felicidad de Hirose, pero mientras repetía esas palabras, unas lágrimas seguían cayendo. Pero mientras más repetía esas palabras, más lágrimas seguían cayendo por su mejilla. Así, cuando un nuevo día de clases continuó, se cruzó con Hirose durante el camino. Aunque no reunió el valor para acercarse, más tarde en el salón vio como Han se acercaba para hablar con él y proponerle visitar una cafetería después de clases. Aquella escena volvió a despertar el mismo dolor que intentaba ocultar. Aún así, continuó esforzándose por seguir adelante. Al final de la jornada, observaba distraídamente su lápiz con forma de pulpo cuando Han pasó cerca y accidentalmente lo hizo caer. Después de disculparse, tomó el lápiz y comentó que le parecía muy bonito.
Pero justo en ese momento apareció Hirose. Le pidió disculpas a Ann por haber hecho esperar y ambos se marcharon a conversar mientras caminaban juntos. De regreso a casa, Nakamura seguía repitiéndose de que debía apoyar la felicidad de Hirose sin importar lo que sintiera. Así que al día siguiente, mientras llevaba basura del salón, encontró a los dos hablando a solas. Decidió retirarse para no interrumpirlos, pero apenas alejó unos pasos, Hirose salió corriendo detrás de él. Entonces le contó algo inesperado. Han había terminado la relación. Hirose admitió que todavía no entendía muy bien lo ocurrido. Según le había dicho, ella esperaba que fuera una persona más interesante y terminó considerándolo aburrido. Aquellas palabras parecían haberlo dejado confundido, más que triste. Intentando animarlo, Nakamura respondió que probablemente ella simplemente no había logrado apreciar las cualidades que tenía. Apenas terminó de hablar, se dio cuenta de lo atrevido que había sonado y se sintió avergonzado. Por eso le preguntó si estaba sufriendo por la ruptura. Para su sorpresa, Hirose negó con la cabeza. Reconoció que tampoco había sabido cómo comportarse durante la relación. Muchas veces no encontraba temas de conversación y no se sentía cómodo. Después confesó que prefería estar con alguien con el que pudiera hablar libremente. Tras decir eso, le pidió que guardaran el secreto. Aprovechó la oportunidad, Nakamura le propuso volver juntos a casa. Mientras caminaban, Hirose le agradeció por preocuparse por él. Explicó que cuando Han se le declaró, nunca había entendido realmente qué había visto en él. Incluso después de aceptar salir juntos, continuó sintiéndose confundido. Ahora que todo había terminado, no podía evitar preguntarse si realmente era tan aburrido como ella había dicho. Una vez más, Nakamura insistió en que no era cierto. Le aseguró que si alguna vez necesitaba hablar con alguien, podía contar con él. No importaba cuánto ni dónde, siempre estaría dispuesto a escucharlo. Al darse cuenta de todo lo que acabó de decir, el nerviosismo se apoderó de él y comenzó a alejarse apresuradamente. Pero Hirose lo alcanzó antes de que pudiera escapar. Entonces le pidió intercambiar su contacto en Line, que, 3 episodios apenas. Cada quien, ¿verdad? Aquello permitió que comenzaran a hablar con más frecuencia. Poco después, Hirose le preguntó si estaba libre al día siguiente porque quería invitarlo al cine. Nakamura quedó completamente paralizado frente al mensaje. No sabía cómo responder ni qué palabras utilizar, pero después de pensarlo demasiado, terminó enviando una respuesta sencilla aceptando la invitación, acordando encontrarse por la mañana. La noche anterior apenas pudo dormir debido a la emoción y los nervios cuando finalmente se reunieron. Compraron algunos aperitivos y entraron juntos a la sala. Durante toda la función, Nakamura apenas podía creer que estuviera compartiendo aquel momento con Hirose. La película resultó ser muy emotiva y ambos quedaron profundamente conmovidos. Después de la función, mientras caminaban juntos, Hirose confesó que probablemente nunca había visto esa película por iniciativa propia. Sin embargo, al estar con Nakamura sintió que podía hacerlo sin problemas. ¡Ay, el amor! Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. Más tarde, mientras descansaban en un parque, Nakamura volvió a pensar en todo lo que había ocurrido. Durante un tiempo creyó haber renunciado a sus sentimientos, pero cada experiencia compartida con Hirose demostraba lo contrario. Cuando Hirose despertó, después de quedarse dormido un momento, recordó algo que le había dicho anteriormente y quiso preguntarle cuáles eran exactamente esos encantos que veía en él. Recordemos lo que dijo cuando rompieron. La pregunta tomó a Nakamura completamente desprevenido. Repasó mentalmente todos los recuerdos que compartían y llegó a una conclusión sencilla. Todos. Sin darse cuenta, terminó respondiendo en voz alta. Hirose quedó sorprendido mientras Nakamura deseaba desaparecer de la tierra por la vergüenza. Sin embargo, lejos de burlarse, Hirose le agradeció sinceramente aquellas palabras. Incluso afirmó que consideraba a Nakamura una persona maravillosa. Cuando él intentó negarlo, Hirose insistió en que dejara de menospreciarse. Luego sacó un pequeño regalo. Era un pulpo que había elegido especialmente para él. Nakamura se quedó sin palabras. Aquel detalle significaba muchísimo más de lo que podía expresar. Prometió que lo cuidaría para siempre, y ver su reacción hizo que Hirose también se sintiera feliz, aunque parecía algo avergonzado por haber entregado el regalo. Así vimos empezar el primer episodio. Después fueron juntos a un mirador. Desde allí contemplaron el paisaje durante un largo rato, y mientras observaban aquellas vistas juntos, Nakamura comprendió algo que ya no podía seguir negando. Por más que hubiera intentado convencerse de lo contrario, seguía profundamente enamorado de Hirose. El tiempo pasó rápidamente y el final del año escolar llegó antes de que se diera cuenta. Durante el último día de clases pensó en todo lo que había vivido después de que comenzó a acercarse a él. También se preguntó si volverían a coincidir en el mismo grupo el año siguiente, y mientras regresaban juntos a casa, Hirose mencionó una nueva película que quería ver y lo invitó a acompañarlo. Naturalmente, Nakamura aceptó encantado.
Cuando se separaron ese día, continuó caminando con una sonrisa imposible de ocultar, consciente de que sus sentimientos seguían siendo tan fuertes, incluso mayor que siempre, finalizando esta maravillosa historia. Y a ver, vamos a ser sinceros, realmente no creo que haya una segunda temporada. Este anime fue un éxito tanto en el canal como en todo el mundo, pero la gente está funando a la autora de este manga, porque sí tiene un manga, y no importa si lo van a buscar ya que no tiene avances significativos. Es más, creo que se quedó un poquito atrás en la historia. El hecho es que después del hate que le cayó a la autora simplemente porque es un BL, la autora dejó las redes sociales y renunció a la historia en general. Así que dudo mucho que haya una segunda temporada. Espero y sí, pero realmente hoy en día no sé. Cancelaron esta madre, pero no cancelaron Super Love. Explíquenme eso, no mames.